Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro webinar de nuestra oficina de educación. Les damos la más calurosa bienvenida virtualmente en esta instancia y también a nuestros dos colaboradores internos de la oficina, los doctores Felipe Torres y José Santis, que se han incorporado, y también un caluroso saludo de nuestro equipo de la oficina, la doctora Esperanza Villasante y el doctor Nicolás García. También quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, que muchos de ustedes seguramente ya conocen, y si siguen el hashtag Oficina de Educación, no se perderán prácticamente ninguna de nuestras actividades que hemos ido organizando tanto este año como el pasado y que seguiremos organizando. Y también en pantalla sale nuestro email de contacto donde ustedes pueden enviarnos sugerencias, dudas y consultas. Quiero también aprovechar y agradecer a todos nuestros auspiciadores que hacen muchas de estas actividades posibles y decirles a todos los que están aquí presentes que no se vayan al terminar este webinar porque tendremos en el chat un link para que ustedes puedan participar de un sorteo de 3 premios de uno de nuestros auspiciadores, MedBooks, con 3 vouchers para que ustedes puedan cambiarlos, intercambiarlos con los libros que deseen online. Bien, voy a hacerle la palabra al doctor García para que presente a nuestra invitada de esta noche. Doctor García. Muchas gracias, doctor Hasanovich. Muy bienvenidos todos los participantes. Y efectivamente, hoy continuamos con este ciclo de webinars organizado por la Oficina de Educación. Y hoy tenemos a nuestra tercera integrante de esta oficina, la cual nos va a hablar acerca de la resiliencia. Vamos a presentar a nuestra gran amiga y colega, y vamos a también contarles que Esperanza Villasante es cirujano dentista de la Universidad Finisterra, especialista en odontopediatría de la Universidad de Concepción, diplomado en Educación en Ciencias de la Salud, Universidad de Chile, profesor asistente de cuarto y quinto año de odontopediatría, Facultad de Odontología, Universidad Finisterra, y subcoordinadora de la Oficina de Educación, Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Y sin más, le damos la más cordial bienvenida a este escenario virtual a nuestra gran amiga y colega, Esperanza Villasante. Gracias, Nico. Gracias, Diego, por la presentación. Bueno, y como ellos decían, hoy terminamos nuestro primer ciclo de nuestra oficina con el último gran tema que elegimos, y que es la resiliencia. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque vimos que hoy en día ha cobrado mucha relevancia, ¿ya? ¿Y por qué es esta relevancia? Porque nadie duda de la huella psicológica y social que esta pandemia nos va a dejar a la mayoría de la población, ¿ya? El confinamiento en algunos casos ha provocado agobio en las personas, tienen a veces menos ganas de hacer cosas, ha bajado el ánimo, y a esto tenemos que añadir las personas que se han perdido debido a la pandemia y a este virus, ¿ya? Y muchas veces no se han podido despedir de sus familiares. Por lo tanto, todas estas situaciones han derivado a que en el mundo haya mayor ansiedad, cuadros de mucho más estrés agudo y también, ¿por qué no decirlo?, depresión. Ha aumentado la depresión. Entonces, por ello, la resiliencia en este caso va a ser un recurso de apoyo frente a estas situaciones de adversidad como es la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, para comenzar, les quiero hablar de los temas que vamos a ver en esta presentación, que es cortita, ¿ya? Lo primero es que identifiquemos qué es la resiliencia y cómo se define, cuál es la importancia que tiene la resiliencia en el área de la salud, qué estrategias tenemos para enfrentarla o cómo podemos apoyar a que esta resiliencia crezca, y por último, cuáles son los desafíos que nos ha planteado la pandemia. Entonces, como primer gran tema, tenemos que saber a qué se refiere la terminología resiliencia, ¿ya?
Y buscando un significado mucho más genérico, nos podemos ir a lo que lo define la Real Academia de la Lengua Española. Y esta academia lo define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso, ¿ya? Entonces, en términos generales, podemos decir que es como la capacidad de resistir a la adversidad, pero también de recuperarse frente a diferentes circunstancias desafiantes, ¿verdad? Es importante, sí, que consideremos que la resiliencia no es un término absoluto, ¿ya? Sino que implica muchas otras cosas. Y por eso muchos autores han tratado de darle significado y de explicar un poco el término. Y gracias a esto podemos decir que es un constructo interdisciplinario, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de interdisciplinario? Porque no solo va a haber, por ejemplo, va a estar relacionada el área de la psicología, sino que también puede estar relacionada el área de la neurociencia, el área de lo social sobre todo, ¿ya? Varios autores, como les dije, han tratado de definir esto, y por ejemplo, Jackson en el año 2007 lo definió como un rasgo o una capacidad que tienen las personas frente a la adversidad para enfrentarlas positivamente, ¿ya? Otros autores, en el año 2007, lo definieron como la capacidad de avanzar de positiva frente a situaciones estresantes. Y en el año 2000, Lufar lo definió como un proceso dinámico. ¿Y por qué un proceso dinámico? Porque vieron que la resiliencia no es siempre igual en la misma persona, no es igual en otras personas, y no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a diferentes situaciones de adversidad. Ahora, por lo tanto, nosotros podemos decir que la resiliencia es un estado, ¿ya? Y es un estado que se puede maleablar, ¿no es cierto? Puede cambiar y se puede desarrollar. No es algo que venga con la persona, no es algo innato, ¿ya? No es algo fijo tampoco, que siempre va a ser igual, sino que va a ir cambiando dependiendo de la situación y dependiendo del proceso que pase la persona. También tenemos que determinar que la resiliencia no es lo mismo que ser estoico, ¿ya? La resiliencia necesita una respuesta positiva frente a esta situación, que a lo mejor le va a servir a futuro o en ese mismo momento. Ahora, por lo tanto, podemos decir que la resiliencia es una habilidad que se puede aprender y fortalecer, ¿ya? ¿Y cómo se puede aprender y fortalecer? Puede ser por las diferentes situaciones que va viviendo la persona, o también se pueden utilizar diferentes estrategias, que las veremos más adelante. Ahora, algo súper importante es que, ¿por qué la resiliencia es tan importante en el área de la salud? Y sobre todo en el área que nosotros estamos todos los días conviviendo, ¿no es cierto? Y por qué a través de esta pandemia se ha visto que la resiliencia ha aumentado, ¿ya? Y es debido a que, en el fondo, lo que va a hacer si una persona es resiliente va a ayudar a adaptarse positivamente a condiciones de trabajo estresantes, y es lo que se está viendo hoy día, ¿ya? Va a ayudar a manejar demandas emocionales. Tenemos que pensar que situaciones adversas, que pueden ser la pandemia hoy en día o miles de otras situaciones, sobre todo en el área de salud, no solo va a demandar demandas emocionales hacia nosotros mismos, sino con nuestros equipos, y muchas veces también nosotros como profesionales de la salud, ya sea los estudiantes o nosotros como trabajadores, nos vemos afectados a demandas que tienen nuestros pacientes, ¿ya? Otra cosa que nos puede ayudar a tener resiliencia es mejorar el bienestar. Y no solo hablamos de un bienestar
mental o psicológico, sino que también vamos a hablar de un bienestar físico, ¿ya? Tenemos que pensar que está muy relacionado el tema mental con el tema físico. ¿Qué otra cosa nos va a dar el tener resiliencia? Que también nos va a ayudar a ser mejores profesionales y a tener cada vez un mayor crecimiento, ¿ya? Y así poder enfrentar diferentes situaciones. Ahora, a través de todo esto que hemos hablado y hemos expuesto, podemos decir que la resiliencia sí o sí va a impactar los comportamientos laborales, ¿ya? Y está demostrado que una persona que tiene mucho más resiliencia va a tener una productividad mucho mejor y se va a comportar mucho mejor frente a diferentes situaciones. Ahora, la resiliencia no es solo importante en el contexto laboral, ¿ya? Sino que también en los contextos de aprendizaje y sobre todo en la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad a veces hay situaciones que nosotros no nos damos cuenta que pueden generar diferentes como estrés en los estudiantes y en sus familias, ¿ya? Por ejemplo, la entrada a la universidad, lo que significa un sacrificio económico y también un sacrificio emocional. Y a lo mejor no solo va a ser un sacrificio para el alumno, sino que para toda una familia, ¿ya? Entonces, a través de la universidad hay diferentes incidentes que a lo mejor van a afectar el desarrollo cognitivo de ese estudiante. Ahora, también como docentes muchas veces cometemos el error de asociar ciertas cualidades a la resiliencia, como que nuestros alumnos son adultos, por lo tanto, por experiencia de vida, deberían traer la resiliencia desarrollada. Y muchas veces estos alumnos no tienen nada de resiliencia. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de identificar a cada uno de nuestros alumnos y ver de qué forma los podemos apoyar para que puedan ir desarrollando esta resiliencia. Entonces, tenemos que identificar cierto tipo de estudiantes, ¿ya? En una forma más genérica, los podemos clasificar como estudiantes tradicionales, que son aquellos estudiantes que cumplen una norma de consenso académico. ¿Qué quiere decir? Que entran con un requisito a la universidad, que entran con ciertas notas, que entran a cierta edad, que cumplen ciertos rangos que la sociedad como universidad pide, ¿verdad? Pero también tenemos a los estudiantes no tradicionales. Y estos estudiantes no son normativos, no cumplen las mismas condiciones de los estudiantes tradicionales. Por ejemplo, a lo mejor no tienen la misma edad, son un poco mayores, pero a lo mejor porque estudiaron otra carrera antes. Pero sí cumplen ciertos requisitos como el ingreso normal a la universidad, con puntaje o con pruebas, ¿verdad? Pero aparte de eso, también tenemos a otros estudiantes que son no tradicionales totalmente, ¿ya? O sea, en el fondo no cumplen ningún requisito. Y aquí, por ejemplo, tenemos a algunos alumnos, por ejemplo, que no les gusta la carrera, pero a lo mejor entraron por una beca deportiva, ¿ya? No están cumpliendo requisitos de edad, no están cumpliendo a lo mejor ningún requisito de puntaje, pero sí se les está dando la oportunidad de estudiar, ¿de acuerdo? Ahora, independiente de estos estudiantes, que nosotros los podemos clasificar, no necesariamente que nosotros los clasifiquemos dentro de tradicionales o no tradicionales, significa que un estudiante va a tener más resiliencia que el otro, ¿ya? La resiliencia se puede dar en diferentes, y a lo mejor los no tradicionales que no cumplen con ningún requisito son mucho más resilientes que los estudiantes tradicionales. Por lo tanto, es súper importante que a pesar de esta clasificación, nosotros identifiquemos a cada estudiante para que tengamos claro en qué los podemos apoyar y qué estrategias podemos utilizar. Muy bien, les voy a dar un ejemplo
de una situación adversa que generalmente se vive en la universidad y a veces como docentes no nos damos cuenta, ¿ya? Supongamos que estamos en clínica y nuestro paciente está frente, o sea, nuestro alumno está frente a un paciente y a un compañero, ¿verdad? Y nosotros, por lo general, empezamos a preguntarle a este estudiante en relación a el caso clínico, ¿verdad? A veces los estudiantes y nosotros exigimos y sabemos que si van en cierto curso, en cierto nivel, exigimos que ese estudiante tenga un nivel de teoría, por lo menos, que no sea capaz de contestar. Pero estos alumnos, nosotros tenemos que pensar que también cuando no saben, sienten algo de vergüenza, ¿ya? Pero esta vergüenza que ellos sienten, la tenemos que jugar a nuestro favor. ¿Y cómo jugar a nuestro favor? En el fondo, si nosotros le damos un feedback o una crítica constructiva a nuestro alumno, pero que sea de manera privada, a lo mejor esta vergüenza nos va a ayudar a motivar a este alumno a lo mejor a ser mejor o a prepararse mejor para la próxima vez. Pero en cambio, si nosotros hacemos una recriminación o un feedback delante del compañero, delante del paciente, a lo mejor este alumno, la vergüenza que va a sentir, nos va a jugar en forma negativa. ¿Ya? Por lo tanto, hay situaciones que pueden ser factores muy críticos y que nosotros como docentes muchas veces no nos damos cuenta en cómo este alumno va a jugar a favor o, no o desfavorablemente en el desarrollo de su resiliencia. Por lo tanto, tenemos que saber algunas estrategias para poder enfrentar la resiliencia. Ahora, debemos enfatizar que cualquier metodología o estrategia que nosotros utilicemos siempre va a, con certeza, a tener un efecto. Ahora, no siempre ese efecto va a ser el que nosotros esperamos, ¿ya? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Entonces, ¿qué estrategias planteamos para ayudar y apoyar al desarrollo de la resiliencia de nuestros estudiantes? Primero, podemos ayudarlos desarrollando pedagogías donde ellos, como alumnos, experimenten vulnerabilidad, ¿ya? A lo mejor ponerles casos clínicos, que ellos se pongan en los zapatos del otro, ¿no es cierto? Que sean empáticos. Otra ayuda es el desarrollo de habilidades blandas, ¿ya? Si nuestros alumnos tienen habilidades blandas, siempre van a ser mucho más resilientes que los que no las tienen desarrolladas. Ahora, un ejemplo, desde el año 2020, en la Facultad de Ontología de la Universidad de Finisterra, hubo un cambio curricular porque se vio cuál era la importancia de estas partes blandas y de evaluar la parte actitudinal. Antiguamente tenía menos porcentaje y desde el 2020 consideró un mayor porcentaje por la importancia que se vio en el desarrollo de nuestros estudiantes. Otra ayuda o otra estrategia que podemos utilizar son medios de evaluación formativa, ¿ya? Porque inherentemente todas las evaluaciones que tienen calificación traen un estrés consigo del estudiante. Entonces, muchas veces podemos utilizar las evaluaciones formativas, que de hecho, si no vieron el webinar pasado, donde el doctor Nicolás García expuso esto, ¿ya? Y si se lo perdieron, para que vayan a ver cuáles son los objetivos y cómo lo pueden hacer y los tips, lo pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube. Nos puede ayudar, ¿ya? No siempre se necesita una nota, ¿sí? Otra estrategia es utilizar metodologías de aprendizaje cooperativo. ¿Y qué significa esto? Que los alumnos pueden a lo mejor resolver problemas, que tengan pensamiento crítico,
¿ya? Y que tengan discusión, a lo mejor no solo con los compañeros, sino con los docentes también, ¿ya? Que se cree un ambiente donde puedan expresarse. Y esto mismo nos va a ayudar a que ese estudiante también a su vez vaya desarrollando de a poco una mayor resiliencia, ¿ya? Muchas veces compartir experiencias de vida, aunque no vayan a vivir la situación, también nos va a ayudar, ¿ya? Porque por último lo escuchó y ya tiene una base. Ahora, cuando hablamos de metodologías de aprendizaje cooperativo, la que más frecuentemente se usa es el aprendizaje basado en problemas. Y por último, y no menos importante, lo ideal es que promovamos programas de apoyo, ¿ya? Y en general, la mayoría de las universidades tiene programas de apoyo donde hay expertos de todas las áreas, psicólogos, psicopedagogos, que ayudan a este estudiante a seguir el camino, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo importante? Que seamos capaces de diagnosticar y de evaluar a estos estudiantes para poder derivarlos donde se debe. Si no lo hacemos, no nos sirve de nada tener redes de apoyo que no las vamos a utilizar. Ahora, cuando hablamos de promover programas de apoyo, no solo hablamos de programas de apoyo individuales. A lo mejor nosotros como docentes también vamos a necesitar, ¿ya? Y a lo mejor nuestra organización, nuestra universidad, tiene que crear programas para nosotros mismos, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, también es necesario que a lo mejor se hagan reuniones. A lo mejor sería bueno, ¿ya? Pero esto claramente tiene que salir de alguna parte, ¿ya? Ahora, por lo mismo, es importantísimo identificar las características de todas las personas con las que estamos al lado, ¿ya? Es la única manera de que nosotros sepamos cómo podemos ayudar o cómo podemos aportar. Sin esto, seguimos en el individualismo, ¿ya? Esto es algo netamente de redes de apoyo. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Llegó la pandemia y perdimos un poco de comunicación, ¿verdad? Cambió la forma de comunicarnos. Ya no nos vemos, no estamos trabajando tanto tiempo con las personas que estábamos acostumbrados. Ahora nos vemos a través de una pantalla. Entonces, desde que comenzó la pandemia, se vio que la necesidad de resiliencia nunca antes había sido mayor, ¿ya? Porque esta es una situación extrema, ¿ya? Antes no había sido precedida por nada, ¿ya? Nunca antes nadie la había vivido. Por lo tanto, son experiencias totalmente nuevas. Ahora, ante las crisis en general, es fácil ignorar las emociones de sentirse agobiado o de sentirse estresado, ¿verdad? Pero sabemos que las emociones no las podemos ocultar y en algún momento van a explotar. Por eso es importante que las personas sepamos manejar esto, ¿ya? Y teniendo mayor resiliencia, esto va a ser mucho más fácil, ¿ya? Va a ser mucho más fácil manejar estos temas de estrés. Ahora, como les dije, con la pandemia, a través del computador se rompieron muchas interacciones, sobre todo las interacciones que teníamos entre los alumnos, con los mismos colegas, ¿no es cierto?, entre docentes, alumno-docente, hasta incluso con las señoras del aseo, que generalmente uno saluda y todo, ¿verdad? Entonces se rompió el lazo de comunicación y piensen que para poder desarrollar la resiliencia, la comunicación es imprescindible. Ahora, ¿qué plantea la pandemia o cómo podemos resolver el tema de comunicación? Siempre vamos a tener en nuestra vida diferentes situaciones de adversidad. Eso nunca va a estar inherente al ser humano.
¿ya? Pero ¿qué nos dice? Que la resiliencia nos va a ayudar a adaptarnos y a reinventarnos, y no solo como individuos, sino también como equipos, ¿ya? Y a lo mejor compartir experiencias que tengan impacto emocional desde diferentes puntos de vista, aunque no todos seamos iguales y no todos reaccionemos de la misma manera, le va a servir indudablemente a la otra persona que está al lado y que solo a lo mejor esté escuchando. La tensión emocional en general se va a difundir a todo el grupo, porque está todo el mundo viviendo lo mismo, ¿ya? Pero escuchando diferentes puntos de vista sí puede servir, ¿ya? Ahora, es súper importante que también aprovechemos esta oportunidad positivamente. Y así van a ver que en el fondo, si aunque sea un granito de arena, aportamos al resto, puede ayudarlo 1.000.000, ¿ya? Y para concluir, como podemos decir que la adversidad es una realidad inevitable para todas las personas. No solo la adversidad va a ser a nivel individual, sino que también va a ser por equipos. La resiliencia siempre va a aparecer cuando sea necesaria, pero en personas que no tienen la resiliencia desarrollada, es necesario que apoyemos en este desarrollo. Hay factores, como nombramos, que van a ayudar a formar la resiliencia, y hay mecanismos moderadores que van a ayudar a desarrollarla. La resiliencia no solo va a ayudar en un crecimiento personal, ¿ya? Sino que también me va a ayudar a situaciones de estrés, ¿verdad? Me va a ayudar a vivirlas de mejor manera y a superarlas también. Pero para eso y para poder promover la resiliencia, primero tenemos que partir por nosotros, ¿ya? Si partimos por nosotros, vamos a poder obtener mucho mejores resultados en todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Esperanza Villasante, colega, amiga y colaboradora también de esta Oficina de Educación. Yo quiero agradecerte enormemente porque yo sé que tú seleccionaste específicamente este tema para concluir este miniciclo de este primer semestre del 2021 de nuestra Oficina de Educación, y quiero también dar un caluroso saludo a mi homóloga, que es la coordinadora de la Oficina de Educación de la Facultad de Medicina, la profesora Lucía Santelices, que se encuentra con nosotros, a quien le mandamos un abrazo gigante y un afectuoso saludo desde aquí, y con quien también ojalá vamos a poder conversar, si así ella lo desea también, durante esta breve sesión de preguntas y respuestas. Y antes de ello, vamos a darle la palabra al doctor Nicolás García para que nos cuente un poquito la dinámica de los formularios del sorteo que tenemos hoy para todos los que han venido aquí. Nicolás, gracias. Así es, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a la doctora Esperanza Villasante por la tremenda presentación que nos ha brindado esta tarde. Y tal como comentaba el doctor Hasanovich, tenemos un sorteo, el cual vamos a publicar prontamente en el chat. Deben ingresar a un link que prontamente va a figurar, vamos a colocarlo en breve, y deben rellenar un formulario. Una vez que ustedes completen este formulario, estarán participando de forma automática por 3 grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar. Estos consisten en, para el tercer lugar, un voucher equivalente a 15.000 pesos, para el segundo lugar, un voucher equivalente a 30.000 pesos, y finalmente, para el primer lugar, un voucher equivalente a 45.000 pesos. Así que ya lo saben, ahora en este minuto en el chat pueden ver todas las instrucciones y también el link a este formulario. No se pierdan la oportunidad de poder participar. Y también vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. ¿Cómo realizarlo? Pueden solicitar el micrófono a través de la selección del icono reacciones y presionar la opción levantar mano.
De esta forma nosotros vamos a activar el micrófono de aquella persona que esté solicitando la palabra. Doctor Hasanovich, adelante. También, gracias Nicolás, también quiero comentarles que el chat se encuentra activo y tenemos ya preguntas de nuestros colaboradores de este año del programa de internship de la Oficina de Educación. Vamos a darlo en orden de quién levantó la mano primero, creo que fue el doctor Felipe Torres, así que vamos con Felipe. Adelante, Nico. Buenos días, buenas tardes, doctora. Primero que todo, felicitarla por esta tremenda presentación, muy, muy interesante. Yo le quería hacer una pregunta en relación a la gente que se está sumando por primera vez o está dando sus primeros pasos en la docencia. ¿Qué consejo le daría a usted para el otro lado de la moneda, a los que se están incorporando al lado de la docencia en relación a la resiliencia? Hola Felipe, un gusto verte. Mira, pucha, es difícil empezar. Hasta a mí me costó empezar en el tema de la docencia, ¿ya? Y uno al principio tiene ciertos prejuicios porque muchas veces sigue como las características de los docentes que más lo marcaron en la universidad. Pero creo que uno va desarrollando la resiliencia de a poco, ¿ya? No es algo que tengas que estudiártelo o que tengas que sabértelo, porque en el fondo siempre se van a presentar diferentes situaciones, ¿ya? Y en el fondo uno tiene que estar frente al estudiante para ver qué puedes resolver o con qué lo puedes ayudar, ¿ya? Pero hay que vivirlo. Hay diferentes estrategias, Felipe, pero creo que es algo totalmente experiencial, que va a depender de las diferentes experiencias que vayas teniendo. No es algo, como decía en la presentación, no es algo innato, no es algo que se puede manejar de diferentes maneras, pero eso va a depender de la situación que vivas. Muchas gracias. Creo que también agregaría yo también, Esperanza, el ejercitar, porque eso es algo que estoy totalmente de acuerdo. No lo vamos a desarrollar de un día para el otro. Creo que no lo voy a terminar de desarrollar en lo personal nunca, pero creo que podemos ser más, como profesionales docentes, más reflexivos y también fomentar la reflexión e invitar a la reflexión en muchas de las actividades y estrategias a las que aludió la doctora Villasante, en las metodologías que incorporamos para nuestros propios estudiantes. Entonces, siendo más reflexivo, yo puedo a lo mejor tener un pequeño diario, una pequeña bitácora que yo voy escribiendo y que también, como docente, me autodirijo, pero también estimulo e invito a mis estudiantes a que ellos y ellas también sean más autodirigidos en ese sentido. Exactamente. Genial. Nicolás. Vamos a continuar con José Santis, que también está levantando su mano virtual, que también forma parte de nuestro programa de internship. Adelante, José. Aló, aló, ¿se escucha? Sí, José, hola. Hola, doctora. Bueno, un gusto, muchas gracias por la presentación. De verdad es un tema que yo siento que no se toca mucho. Y sobre todo me llama mucho esto de la capacidad de adaptación y para avanzar de manera positiva que se describe, porque estamos de verdad en una situación muy compleja. Y hay algo que siempre me llama la atención porque dentro de las herramientas que se listan está la evaluación formativa para lograr cumplir con este objetivo. Pero quería preguntarle a usted como su opinión de cómo también esto se podría, de ser posible, aplicarlo en las evaluaciones sumativas hasta cierto punto, porque es muy distinto hacer, no sé, por ejemplo, un certamen en una sala con 30 alumnos, donde hay un profesor que los podemos repartir y todo, a hacer una prueba virtual donde básicamente el mayor problema que hay es la sospecha de copia inminente por parte de los alumnos. ¿Cómo poder aplicar en el fondo todo esto que es lo que estamos conversando para mejorar como este sistema y no caer en ese como trampa, por así decirlo?
Eso. Gracias, José, por la pregunta. Voy a pedir ayuda al equipo, pero creo que es un temazo, ¿ya? Y es un gran tema porque lo discutimos, de hecho, con las mismas docentes de nuestros equipos de ramos en general, ¿ya? Creo que la mejor estrategia es llegar a los alumnos y hacerles ver la importancia, ¿ya? Porque igual los ramos tienen un currículum, o sea, tienen que cumplir sí o sí un currículum, por lo tanto, igual van a haber evaluaciones que sí o sí van a llevar una calificación. Pero a lo mejor creo que, no sé, hablando con los estudiantes y viendo que ellos le tomen la importancia y el peso también de esa calificación, nos va a llevar a que estos estudiantes eviten un poco la copia, ¿ya? Sé que a lo mejor va a ser inevitable, pero creo que los alumnos hoy en día son un poco ansiosos y hemos visto el cambio de los alumnos y de los estudiantes a lo largo de los años. Cuando yo estudiaba, no sé, el profesor era casi Dios, uno no le podía decir nada, ¿verdad? Y hoy día hemos visto que estamos como en una relación par, ¿no es cierto? Como casi de tú a tú. Y a lo mejor creo que esa también es una oportunidad que podemos aprovechar, ¿ya? Y de llegar al estudiante y a lo mejor nosotros contarle nuestra misma experiencia que tuvimos como estudiante y que hoy día ha sido totalmente diferente. Entonces, no sé, creo que es la manera de llegar a estos estudiantes, a lo mejor de tener estrategias, no sé, como retroalimentaciones más personalizadas, reunirnos a través de Zoom, hacer grupos más pequeños. No sé, ¿qué opinan ustedes, doctores? Yo concuerdo, Esperanza, en que no hay una receta, no hay una solución que responda todas las inquietudes, todas las situaciones, y creo que como docentes todos nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que tal vez cambiar, porque si yo sigo haciendo lo mismo que yo hacía en el aula, pues no me va a funcionar en relación a lo que está planteando José Santis. No me va a funcionar, entonces yo tengo que intentar utilizar otros mecanismos, otras metodologías para reducir, porque este ha sido un verdadero tema durante el 2020 y sigue siéndolo en el 2021, reducir el riesgo de copia. Entonces yo puedo intentar desarrollar otras habilidades, yo puedo intentar hacer evaluaciones con libro abierto, porque no tengo miedo como docente de que mi estudiante, entre comillas, copie. Si yo lo que estoy intentando es que mi estudiante reflexione, piense, analice críticamente y sepa de dónde buscar la información, eso es más importante de que el estudiante sepa la respuesta al tiro o inmediatamente a una pregunta. Entonces, yo creo que por lo menos en ese aspecto y en relación a la resiliencia, nos la tenemos que aplicar nosotros mismos como docentes, así como trabajarla, por decirlo de alguna manera, así como fomentarla en nuestros propios estudiantes. Y coincido plenamente con la doctora Villasante en que es cierto, uno a veces tiende a ver, es inevitable, al otro y para entenderle uno se mira a sí mismo y a veces es difícil y tenemos por tanto que intentar no mirarnos a nosotros mismos, intentar comprender, escuchar activamente a las otras personas en relación a cómo nosotros interpretamos la resiliencia y cómo otros la interpretan. Y yo creo que viniendo de Reino Unido hay un choque cultural, yo lo he vivido, llevo casi 10 años viviendo en Chile, he aprendido mucho también, y eso es el día a día de ir trabajando tu propia resiliencia, pero también tu relación con tus estudiantes y tus colegas. No sé si el doctor García tiene algo más que acotar a esta interesante discusión. Yo creo que ya se ha dicho la gran mayoría de cosas que se pueden aplicar. Algo que agregaría es la importancia de que a los estudiantes se les comunique y que quede bastante claro los objetivos y resultados de aprendizaje de las actividades, de las unidades, para poder evaluarlos formativamente y también posteriormente poder generar y evaluar
esos resultados de aprendizaje en una evaluación sumativa. De esa forma generamos una seguridad en el estudiante porque él sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, de esa forma, aseguramos al estudiante, le entregamos la seguridad de que va a ser evaluado bajo esos parámetros y que el estudiante puede estudiar con esos lineamientos. Yo creo que agregaría eso, que es algo importante. También, y seguramente que la profesora Santelices que está aquí conoce, hay un paper de Ronald Harden del año ya 2018, no tan antiguo, donde él imagina una escuela médica del futuro y dice not an impossible dream, no es un sueño imposible, donde se ve mucho esa horizontalidad a la que la doctora Villasante aludía entre el trato. Claro, no va a ser 100% horizontal, por supuesto, pero sí una facultad del futuro donde los estudiantes sean invitados a participar en el diseño curricular, a escuchar el feedback de los estudiantes también para contribuir al desarrollo del currículum, por ejemplo, donde hasta hay muchos papers que describen cómo los estudiantes son capacitados para entregar feedback en relación a evaluaciones que hacemos. Y no solo contestar un focus group que no sabemos muchas veces los docentes lo que contestan nuestros estudiantes y a lo mejor nos sentimos un poco hundidos cuando recibimos una evaluación muy estricta, pero no pierdan la esperanza. Y yo creo que eso también es importante. Ese paper de Ronald Harden del 2018, como imaginando, creo que estaba en Medical Teacher o en Medical Education en la revista, resume ciertos puntos clave de para dónde debería ir la educación médica. Bien, voy a reiterar la invitación a los participantes que continúan con nosotros a poder solicitar la palabra si desean compartir algo de su experiencia, alguna idea o realizar alguna consulta en relación a la presentación que nos ha brindado hoy la doctora Esperanza Villasante. Por supuesto, y preguntarle, no sé si la profesora Santelices quiere agregar algo, nos encantaría si podemos, nos está aplaudiendo, eso es un great feedback, amazing. Nos encantaría, Nicolás, si podemos darle el micrófono, activar el micrófono a la profesora y así escuchamos de su propia sabiduría. Estamos intentando conectar el micrófono de la doctora. Vamos a ver si lo logramos. Ahora sí. Ahora sí. Bien, primero quiero darle las gracias a Diego por la invitación, porque ha sido muy interesante, y obviamente a Esperanza, porque me da alegría verla cómo ha crecido. Ay, gracias, profe. Bueno, eso es lo primero que quería decir. Y después compartir alguna idea con usted, porque yo creo que el tema que ha abordado Esperanza con tanta altura hoy día es un tema que se está trabajando desde hace muchos años, porque la familia es la base de la resiliencia con la cual nosotros vamos a caminar por la vida. Y de ese tema se habla poco. Y las raíces de la resiliencia son las reglas que hoy día desgraciadamente se han perdido. Cuando uno quiere generar adolescentes y jóvenes con buena resiliencia, es fundamental poner reglas, pero estas reglas deben ser muy precisas, muy pocas y consensuadas. Yo creo que eso es clarísimo y hay que hacerlo. ¿Por qué digo de la familia? Porque ustedes son todos jóvenes y podrán tener hijos. Y nunca es tarde, si uno de esto no lo ha puesto en acción, hay que ponerlo en acción, porque es un tremendo talento que les están entregando a sus hijos. ¿Por qué son importantes las reglas? Porque a los niños, a los jóvenes, les permiten predecir las conductas de otros.
Entonces, fundamental poner las reglas. Pero fíjense, reglas pocas, por lo tanto, solo van a lo fundamental. Claras, de modo que el otro las entienda. Y en lo posible consensuadas, donde haya participación. ¿Eso qué va generando? Vamos generando un clima de relación autoritativo, se llama, técnicamente. ¿Y eso qué significa? Significa que yo acojo al otro como otro, aunque tenga 5 años, o si tiene 100, es otro. Y por lo tanto, a ese otro, yo establezco un diálogo. Si uno decodifica la palabra, día es 2 y logos es conocimiento, porque muchas veces en la docencia ocurre que no se da el diálogo, no me interesa conocer al otro, sino que le impongo. Lo propio del estilo autoritativo es el diálogo, es la herramienta que permite llegar a acuerdos. Ese era un punto que yo quería agregar, porque me pareció tan interesante tu ponencia, que quería agregar eso porque esa es la clave central de lo que estamos conversando. Y respecto al miedo que planteaba José frente a las evaluaciones, primero plantear que todos lo sentimos inicialmente el año pasado. El miedo a estarán aprendiendo era universal. Yo estuve en muchos webinars donde estaban mucha cantidad de académicos de distintas universidades nacionales e internacionales. Y en todos los webinars esto era un tema. Sin embargo, cuando ha ido decantando lo que ha estado pasando online, nos hemos ido dando cuenta que no hay que tener miedo, pero sí hay que planificar la docencia de manera distinta, muy distinta, y eso daría para otro webinar, porque hay que planificar la clase que cambia de decodificación. Hoy día la clase tiene 2 espacios, el espacio sincrónico y el espacio asincrónico, y es una sola clase, con 2 espacios. Y esos espacios tienen que estar de tal manera articulados que el alumno va a aprender sí o sí. Yo este semestre no tengo alumnos de pregrado, pero sí desde el año pasado, bueno, yo siempre estoy trabajando en posgrado. ¿Y con qué me encontré? Con una cohorte de estudiantes nueva el año pasado. La contrasté en términos de rendimiento, no solo medido con las calificaciones, sino que con calidad de los productos de aprendizaje, que estaban planificados equivalentes, aun cuando las metodologías fueron distintas por razones obvias. No es lo mismo hacer una clase presencial que una clase online. ¿Y con qué me encontré? Con que los rendimientos son equivalentes, pero el grado de satisfacción de los estudiantes es mayor. Se involucraron afectivamente mucho más. Y eso es una contribución gigante ¿a qué? A entender que no tenemos que tener miedo a la evaluación. Hay que tener miedo a no planificar lo que vamos a hacer online. Eso quería compartir. Muchas gracias, Lucía. Desde Gracias luego a ti. que te vamos a volver a invitar y te vamos a invitar para que presentes, porque ya estamos trabajando en algo que puedo ir avanzando ahora aquí en este espacio, pero ya lo revelaremos próximamente. Yo sé que Esperanza está trabajando en ello, así que ya vamos a estar en contacto, porque sin duda este tema que mencionas es gigante y como decía Bud, un estudiante puede escapar un mal profesor, pero no puede escapar una mala evaluación.
y yo creo que eso es fundamental, el planificar, el estructurar, y podía ver mientras realizabas tus comentarios las sonrisas en las caras de Esperanza y Nicolás, que me conocen, y de estos temas hablamos mucho, entonces nos encanta que nos hagas eco y oír de tu sabiduría, sobre todo con tantísima experiencia que tienes, Lucía. Nos sentimos muy honrados de tenerte hoy aquí con nosotros y te mandamos un abrazo muy, muy grande a la distancia. Gracias, Diego. Muchas gracias por esta tremenda oportunidad que me dan. De verdad. Que no será la última, y yo quisiera, en honor al tiempo, y si no tenemos ninguna pregunta más, aprovechar a saludar a colegas docentes de nuestra facultad. Se encuentra la doctora Isabel Zapata, la doctora Alejandra Nanjarí también, la doctora Mireia Biguini también, que está aquí con nosotros, y si me olvidé de alguien, está la doctora Toro también, que acaba de aparecer en mi pantalla. Si me olvido de alguien, discúlpenme. Y agradecer también la participación de los doctores Felipe Torres, alumnus de la Universidad Finisterra, y el doctor José Santis, egresado de la UDD, y también ambos colaboradores de la oficina mediante el programa Internship de este año. Y para cerrar, yo quisiera agradecerte, Esperanza, darte la oportunidad de si quieres agregar algo más antes de que cerremos. No, nada, agradecer a todos los que se dieron el tiempito, ¿no es cierto? Este es un temazo que tiene oportunidad para todos poderlo conversar y también poder reflexionar de esto. Agradecer a todos los que vinieron y nos veremos, obviamente, en otra oportunidad. Muchas gracias, y para cerrar, que estén todos muy bien, un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo webinar de esta Oficina de Educación de la Facultad de Odontología. Buenas noches.